Bueno, caso Rizzo, tenemos que ver la carátula. Rizzo Jorge Gabriel, sobre acción de amparo. El fallo es de 2013. Y sabemos que el actor es Jorge Gabriel Rizzo, apoderado de la lista 3, gente de derecho, agrupación de abogados. El demandado es el Poder Ejecutivo Nacional y por extensión la Ley 26.855 y normas reglamentarias y decretos. El órgano que resuelve la cuestión de fondo es la Corte Suprema de la Nación. En 2013, el gobierno nacional estaba encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, promovió una serie de reformas denominadas la democratización de la justicia, que incluyeron la ley, perdón, la ley 26.855, que modificó aspectos de la ley del Consejo de la Magistratura. En los medios se habló de elección directa de representantes del Colegio de Abogados, de jueces y de académicos para el Consejo de la Magistratura. Hubo fuertes debates políticos y sociales sobre si eso fortalecía o debilitaba la independencia judicial. La reforma se daba en un clima en el que el Poder Ejecutivo y el Congreso buscaban mayor incidencia en la estructura que nombra y controla a los jueces, y eso generó alarma en sectores profesionales y judiciales que defendían contrapesos institucionales. El decreto 577 de 2013 convocó a elecciones para elegir representantes en el Consejo de la Magistratura conforme a la nueva ley, la lista 3, gente de derecho, representada por Rizzo, que interpuso acción de amparo, cuestionando la constitucionalidad de varios artículos de la ley 26.855 y actos posteriores, ¿sí? El planteo central fue que la ley y sus disposiciones quebraban el equilibrio entre estamentos del Consejo y comprometían la independencia judicial al imponer modalidades de elección y quórum que favorecían predominio político. Imaginá la preocupación del colectivo de abogados, ¿sí? Su forma de participar de la elección de representantes cambió de forma drástica y temían la politización del órgano. El tema general acá es la constitucionalidad de la ley 26.855 y decretos reglamentarios en lo relativo a la integración, modalidades de elección y quórum del Consejo de la Magistratura. La pregunta jurídica acá o la cuestión de derecho es: ¿son compatibles con la Constitución las modificaciones introducidas por la ley 26.855 y los decretos que la implementan en cuanto establecen elecciones directas y nuevos, eh, quórums y composiciones para el Consejo de la Magistratura? Los derechos en pugna son, bueno, por un lado la independencia judicial, sí, que es el principio constitucional que busca evitar la denominación política sobre jueces. Por otro lado tenemos el principio de representación y participación democrática, o sea, la legitimidad de la elección de representantes. Y el equilibrio entre estamentos, que el Consejo reúna jueces, abogados, académicos, legisladores con contrapesos, ¿sí? Eh, las normas involucradas acá son la ley 26.855, sí, que es la modificatoria de la ley 24.937. Artículos cuestionados son el segundo, el cuarto, el 18º y el 30º, según lo declarado. El decreto 577 del 2013, la convocatoria de elecciones y reglamentación de procedimientos. La ley 24.937, sí, en su texto originario de la regulación del Consejo. Y la Constitución Nacional por sus principios de la función judicial y control de constitucionalidad. Ahora, la postura de las partes en este caso es: el actor Rizzo, ¿sí? Lista 3, gente de derecho, pedía que se declare la inconstitucionalidad y que se suspenda cualquier convocatoria y elección derivada de la ley 26.855, decreto 577 del 2013. Es decir,
bloquear el proceso electoral instaurado por la reforma. Y el Poder Ejecutivo defendía la vigencia de la ley y los actos reglamentarios, argumentando que la reforma respondía a una voluntad democrática del Congreso. La Procuración, y dictámenes intervinieron órganos que analizaron constitucionalidad, dictámenes publicados y tomados en cuenta por la Corte. La decisión que resuelve la Corte es que la Corte, en resolución del 2013, declara la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.855, entre ellos artículos 2, 4, 18 y 30, y dejó sin efecto la convocatoria contenida en el decreto 577 del 2013. Es decir, suspendió el proceso electoral convocado para elegir representantes bajo esa ley. El efecto inmediato que tuvo esto es que la elección prevista por el decreto quedó sin efecto, las modificaciones de la ley 26.855 en los puntos señalados no pudieron aplicarse mientras subsistiera la declaración de inconstitucionalidad en sede cautelar. La regla que queda en una frase, el holding, es que las disposiciones de la ley 26.855 que modifican la integración, quórum y régimen electoral del Consejo de la Magistratura en los términos cuestionados son inconstitucionales porque ponen en riesgo el equilibrio de estamentos y la independencia judicial. Por lo tanto, los actos regulatorios y convocatorias fundadas en esas disposiciones quedan sin efecto. En cuanto al obiter dictum, la Corte además indicó en sus considerandos y votos que la configuración del Consejo debe preservar contrapesos entre estamentos técnicos y políticos y que una reforma que otorgue por su diseño predominancia a mayorías partidarias puede afectar la garantía de independencia judicial. Hizo advertencias sobre cómo deben diseñarse los mecanismos electorales del órgano para evitar la politización. En cuanto a los precedentes, la Corte apoyó su razonamiento en doctrina y precedentes que valoran el equilibrio institucional y la necesidad de garantizar independencia judicial frente a eventuales mayorías políticas. En la literatura jurídica del año se discutió ampliamente la reforma y sus consecuencias, y la Corte dialogó con esos criterios. Bueno, en cuanto a la reacción pública, los medios y la prensa registraron que la Corte declaró la inconstitucionalidad y frenó las elecciones convocadas. Sí, hubo medios como Página 12 y Microjury que difundieron la noticia y el análisis. Los colegios y agrupaciones, sí, Lista 3, que era la gente de derecho, celebraron la medida cautelar porque entendían que la reforma amenazaba la independencia. Y los sectores políticos y el oficialismo, o sea, los defensores de la reforma, criticaron la intervención judicial sobre una decisión del Congreso, sosteniendo que la reforma buscaba democratizar la elección de representantes del Consejo. En cuanto a los motivos políticos que pudieron incidir, un motivo institucional, la Corte al intervenir buscó preservar principios constitucionales, ¿sí?, independencia judicial y equilibrio de estamentos, frente a una reforma que cambiaba profundamente el diseño del órgano. En un sistema democrático, la Corte es guardiana de la Constitución y actúa cuando advierte riesgos institucionales. Un motivo político es que la reforma de 2013 formó parte de una agenda política más amplia del oficialismo que buscaba democratizar la justicia. Esa intención choca con intereses profesionales, ¿sí?, colegios, jueces, y por eso la reacción judicial y social fue intensa. La Corte decidió en ese clima, lo que explica la urgencia de su pronunciamiento cautelar. Bueno, hasta acá lo del caso Rizzo y nos vemos en la próxima.